Hoy vamos a continuar con el present simple. Vamos a aprender a hacer preguntas con el verbo to be y con los demás verbos. Veréis que no tiene mucha complicación realmente, lo único es que cuando habláis en inglés, muchos incluso con niveles altos, a veces os olvidáis, especialmente cuando estamos hablando de otros verbos que no sea el to be. O sea que, si ya sabéis esto, quedaros porque este repaso os puede ir muy bien y os aconsejo que hagáis los worksheets y practicar un poco, aunque ya lo sepáis. Primero vamos a empezar con el verbo to be, que ya sabemos que es ser o estar, dependiendo de la frase. Entonces, con los verbos en inglés hay que invertir el orden, o sea, ponerlo al revés. Supongo que ya empezáis a ver que al señor inglés le gusta mucho esto de marearos y hacer las cosas un poco al revés de cómo se hace en español. Hay que acostumbrarse. Entonces, el tema de las preguntas, como os he dicho, hay que invertir el orden. Por ejemplo, si yo digo, she is beautiful, en pregunta diríamos, is she beautiful? Así de sencillo, pero claro, hay que acordarse simplemente de cambiar el orden. Vamos a practicar. I am a teacher. ¿Cómo lo dirías tú en pregunta? Am I a teacher? Así de fácil. Vamos a practicar un poquito más. Yo te lo pongo en positivo, tú pónmelo en pregunta. We are intelligent. Are we intelligent? Y por cierto, te lo voy a contestar. Yes, we are very intelligent. Somos muy inteligentes. They are Spanish. ¿Cómo lo pasas a pregunta? Muy bien. Are they Spanish? It is a cat. Is it a cat? Hasta aquí es fácil, ¿verdad? Ahora vamos a aprender unas palabritas que son para hacer preguntas. Estas palabras van al principio de las frases y realmente la estructura es bastante sencilla. Primero vamos a aprender estas palabras. Who, ¿quién? What, ¿qué? When, ¿cuándo? Where, ¿dónde? Why, ¿por qué? Y vamos a añadir una que no empieza por W, pero da igual. How, ¿cómo? La estructura cuando añadimos estas palabras es así. Primero la palabrita con W o con H, luego is, are o am, dependiendo de la persona que estemos utilizando, luego la persona y luego todo lo demás. Vamos a por un ejemplo. Por ejemplo, she is a teacher sería la respuesta. La pregunta podría ser what is she? ¿Qué es ella? She is a teacher. Vamos a hacer la respuesta y luego la pregunta a esa respuesta. They are beautiful. Ellos son preciosos. Estos que me están mirando ahora mismo, por ejemplo. La pregunta sería, are they beautiful? They are at home. Ellos están en casa. They are at home. ¿Cómo harías la pregunta? ¿Dónde están? Where are they? ¿Va quedando claro? Esto es practicar. I am happy. Ahora, tú me quieres preguntar ¿por qué estoy feliz? La palabra sería why, ¿verdad? Ahora pones el why, pones primero el verbo y luego el to, ¿verdad? Why are you happy? Esto, como he dicho, practicaremos y seguiremos practicando en las próximas semanas. Ahora vamos a ver cómo se hacen preguntas con el resto de verbos que no son to be. Como ya comenté en el vídeo anterior de los negativos, cuando tenemos un auxiliar, el verbo principal descansa. Lo mismo pasa aquí con las preguntas. El auxiliar, que va a ser do o does, es el que trabaja, por lo tanto se lleva la tercera persona y en este caso el present simple. Si estuviéramos hablando de pasado, que ya llegaremos, también se llevaría la forma de pasado. Esto está bien ir sabiéndolo porque entonces las estructuras y la teoría os va a servir en el futuro. El do o el does lo ponemos al principio, después ponemos la persona, luego el verbo principal en infinitivo y luego el resto. Por ejemplo, en afirmativo
podríamos decir I play the guitar. Es mi caso, aunque lo hago bastante mal. ¿Cómo lo dices en negativo? Pero Caroline, no estamos con el negativo. Da igual, vamos a practicarlo ya que estamos, ¿verdad? Vamos a volver. I play the guitar. ¿Cómo lo dices en negativo? I don't play the guitar. Ahora vamos a hacerlo en pregunta, en primera persona del singular, como lo hemos hecho en la afirmación y en negativo. Do I play the guitar? La tercera persona, teniendo en cuenta que el auxiliar es el que trabaja y el verbo principal descansa, ¿cómo haríamos lo mismo en tercera persona? She plays the guitar. La pregunta sería, does she play the guitar? ¿Veis la estructura, verdad? Do o does, la persona, el verbo principal en infinitivo, todo lo demás, así de fácil. Ahora vamos a practicar. Yo te pongo la frase en positivo y tú me haces la pregunta. They study English. Recuerda primero el do o el does, después la persona, después el verbo en infinitivo, después todo lo demás. Do they study English? Seguro que lo has hecho bien y si no, no pasa nada. Un poquito más de práctica que ya verás que te sale súper bien. Vamos a por una más. Max plays football. Pásame la pregunta. Recuerda que esto es tercera persona del singular, ¿eh? Does Max play football? Ahora vamos a ver cómo hacemos las preguntas con esas palabritas que hemos visto anteriormente con el verbo to be. La estructura es la palabrita, luego el verbo auxiliar, o sea, el do o el does, luego la persona y luego el verbo principal en infinitivo. Y después todo lo demás. Veamos un ejemplo. La afirmación es He speaks Spanish. La pregunta que queremos hacer sería ¿qué habla? What does he speak? Veamos algún ejemplo más, yo te pongo la respuesta y tú creas una pregunta con estas palabritas que empiezan por W o con H. They play football. Haz tú la pregunta. Te voy a dar una pista. Puedes usar cuándo. ¿Cómo era cuándo? When. Te doy un segundito. Vamos allá. When do they play football? Una más. They drive to work. Una pregunta que puedes hacer sería ¿por qué? ¿Cómo era por qué en inglés? Why. Entonces, ¿cómo haces la pregunta? Why do they drive to work? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Si te está costando, no te preocupes, esto es cuestión de practicar. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Ahora, por favor, practica y practica. Y la semana que viene haremos un poquito más de esto, simplemente para cerrar un poco todos los temas del present simple con el to be y con todos los demás verbos, y así ya podemos pasar a otros tiempos verbales.